Actualmente estoy en paro y con ganas de trabajar, pero en realidad no encuentro ni momento ni lugar. El mayor problema del paro es la frustración. Cuando tú estás en paro, te sientes frustrado porque no encuentras trabajo. He trabajado oficialmente con contrato muy poco a lo largo de mi vida, no tengo cotizado más de 2 meses. Soy autónoma, pero se hace muy poquito, porque estamos hartos de formación y de gente formada que están emigrando. No nos han enseñado en el sistema educativo a adaptarnos a los nuevos desafíos del futuro. El mayor problema del paro es la frustración. Cuando tú estás en paro, te sientes frustrado porque no encuentras trabajo, porque te falta algo importante que la sociedad mide, que es el trabajo. Incluso parte, por desgracia, del respeto que tenemos como persona va dentro de tu trabajo. Entonces, muchas veces el mayor problema que tienen es su propia autoestima. Ese es, yo creo que uno de los mayores problemas. Después vendrán otros, pero la autoestima es un problema importante. De hecho, voy a citar 2 datos que son la situación de empleo para jóvenes de la Comunidad Valenciana de menores de 25 y menores de 30. Menores de 25 años solamente hay un 5 con algo % de jóvenes que tengan en este momento, que se estén emancipando y que tengan un trabajo y tengan una situación estable, que eso es 1 de cada 20 jóvenes menores de 25 años se emancipan. Y para menos de 30 creo que es un 17 con algo %. La situación en realidad es bastante precaria, como el 74-75% de los jóvenes estudian una carrera universitaria y de esos 74 casi solamente el 20% consigue algo de trabajo de lo suyo. Entonces se necesita reactivar la economía, crear más empleo. Entonces en el momento que tú creas un empleo joven se reactiva un poco la economía, esa gente vuelve a invertir dinero y entonces se genera más economía. Yo creo que uno de los datos más destacables, más allá del paro o de los jóvenes que están en desempleo, es la edad, ¿no? Y el número de jóvenes que se emancipan por debajo de los 35 años, que es clamoroso. Al final, que 1 de cada 10 jóvenes menores de 35 años puedan comenzar un proyecto de vida y realizarse como personas, ser independientes y digamos que alcanzar la plenitud de la madurez como ciudadanos, pues es un problema que como sociedad y un reto de futuro que hay que abordar ya desde el presente. El perfil concreto sería una persona joven, no llegaría a los 30 años, con una formación superior, es decir, unos estudios universitarios en su gran mayoría, que más que no encontrar empleo, lo que no encuentra es una estabilidad laboral, basados en una precariedad laboral institucionalmente consentida mediante los nuevos tipos de formatos. En el caso de Galicia, el paro juvenil pues, ha descendido en un porcentaje muy importante, pero sí es cierto que sigue ahí. Bueno, pues, mientras yo creo que haya un joven que esté en el paro, pues es un problema para esta comunidad autónoma. Yo también pienso que evidentemente la crisis se llevó por delante pues, a un montón de jóvenes que no tenían formación, con escasa o con nula formación. Pienso que al final la formación pues, es una plataforma para el empleo, lógicamente, y sí es cierto que, bueno, que durante muchos años todos aquellos jóvenes sin formación o con escasa formación pues, tenían una salida muy digna, que era el ámbito de la construcción, y eso evidentemente pues, con la crisis desapareció y toda esa gente pues, se vio fuera del circuito laboral. El problema que hemos tenido, que la gente iba abandonando sus estudios de manera temprana, al final nos encontramos con que son jóvenes parados de larga duración y por su escasa formación. Ese es el mayor montante de jóvenes que hay en los números en desempleo. Luego están los menores de 30 años con escasa formación o una formación no adecuada al mercado laboral, y luego están los jóvenes con una formación superior no adaptada al mercado laboral, ¿no? Y lo que hacemos es intentar facilitar la contratación de cerca de 2.000 jóvenes, ¿no?, en los próximos años. Pero Valencia ha tenido entre ellos un factor, aparte del político y de las soluciones políticas, que es el hecho del turismo. Ha dado mucha facilidad de dinero en un momento dado, o el tema de cierta agricultura en un momento dado ha dado bastantes posibilidades a muchos chavales, sobre todo chicos, que
que se han encontrado con dinero fácil en un momento en que demasiado fácil para el tema del boom inmobiliario, que le hicieron abandonar los estudios, y lo cual les ha obligado, les ha permitido, les ha llevado a una situación de no preparación para el mundo en el que estamos. Ahora mismo Galicia tiene un porcentaje de desempleo juvenil inferior en más de 4 puntos a la media estatal. Los menores de 30 años en Galicia, los parados, las personas desempleadas menores de 30 años, aunque es una cifra importante, es una cifra que hay que contribuir a disminuir, es inferior a la media estatal, y en 3 años la hemos reducido a más de la mitad. Observamos que una característica específica del desempleo de las personas menores de 30 años es la falta de formación. El 60% de las personas menores de 30 años desempleadas tienen estudios básicos o no tienen estudios. Entonces, el pilar más importante de nuestra política en materia de empleo juvenil es proporcionarles formación adecuada para el empleo. El paro juvenil en Extremadura, como concepto estructural, podemos decir que es variable. O sea, no hemos tenido siempre, como en estos momentos, un paro excesivamente alto en los jóvenes, sino que la crisis económica, la crisis del 2008, es la que ha motivado que tengamos unas tasas tan elevadas de paro, ¿no? Tasas que creemos que van a disminuir, ¿no? Creemos que van a disminuir por las medidas que se están poniendo en marcha, y porque, bueno, la economía también está ayudando un poquito en estos últimos tiempos, pero sí es verdad que el factor en Extremadura que diferencia y que caracteriza el paro juvenil es también el mayor peso de las mujeres en el paro, ¿no? Hay un 54% de mujeres jóvenes paradas con respecto a todo el paro juvenil, ¿no? Mira, yo creo que en este momento el problema es el concepto de empleo. O sea, lo que ha cambiado es que un chaval ahora considera que trabajar 1 hora a la semana es empleo. Que se le llama trabajo una cosa que en ningún momento se le llamaba empleo. Desde luego, en mi época no se podía llamar eso empleo. O sea, es una cosa que hace el fin de semana, por sacarte un poco de dinero, pero no era trabajo. Tenemos el perfil de la persona que carece de ningún tipo de estudio, del joven y la joven que carece de ningún tipo de estudio, que esta formación sí que puede ayudarle a la hora de encontrar un trabajo, pero una formación demasiado específica para una persona que tiene una formación universitaria, una formación superior, sí que cuesta encontrarlas. Cada vez es más bajo el nivel de formación que se realiza. Más que el nivel de formación, perdón, sería el catálogo formativo que tiene el SEPE, en lo que se refiere al mundo industrial cada vez es más bajo. Jóvenes con escasa formación, que no se adapta a lo que pide el mercado, ¿no? Hablábamos de un montante de jóvenes que salen de los estudios porque se les aseguraba un puesto de trabajo hace muchos años en las empresas de construcción. Ahí nos encontramos con jóvenes que son jóvenes de larga duración, paro de larga duración. La verdad es que en formación le falta formación. Hay un 39%, casi un 40% de jóvenes que no tienen ni la ESO, que es la formación prácticamente básica, ¿no? que se requiere. La ESO, la educación secundaria obligatoria, es la educación última a la que se llega con carácter obligatorio. Bueno, pues hay un 39%, casi un 40%, un 39,39%, que no tiene ese nivel académico, por lo cual falta por lo menos un nivel académico en la población joven, en el paro joven. Cada vez son más los jóvenes que nos dicen que cuando van a una entrevista de trabajo o cuando envían su currículum, y antes de que les llamen para una entrevista de trabajo con un filtrado previo, cada vez se le da más importancia a la educación no formal, cada vez se le da más importancia a la participación, al voluntariado, a participar en Gala Europa, en iniciativas Xoven, Xuventude Crea, en Deseñando Teu Futuro y en el etcétera de programas que se impulsan desde este departamento. A nivel estatal, lo que podemos observar o la percepción que tenemos nosotros es que principalmente se basa en aquello que necesitas a la hora de trabajar. Hace cosa de 10-15 años, antes de que explotara esta crisis, cuando tú entrabas a trabajar a una frutería y necesitabas el carnet de manipulador de alimentos, tú entrabas a trabajar y la empresa, mediante una empresa de formación, te facilitaba ese carnet. Lo que estamos viendo es que mediante el SEPE lo que se está fomentando es eso,
darte ese carnet para que tengas una entrada más sencilla a ese mundo laboral. Pero la formación a la gente joven le cuesta encontrar la utilidad por el tipo de formación. Yo creo que también esta crisis nos ayudó a despertar ese sentimiento de emprendimiento, mucha gente por obligación, que eso bueno, pues tiene su parte buena, yo creo, y su parte mala, pero evidentemente al final pues ayudó a descubrir talentos en el mundo del emprendimiento y por lo tanto pues creo que eso puede ser bueno, pues una corriente positiva que ayude también a otros jóvenes a hacerlo. Yo creo que ahora que los jóvenes están dispuestos a moverse, cada vez hay más gente que hace Erasmus, que hace programas de movilidad europea. Aquí en Galicia bueno, pues hay varios programas que tenemos para apoyar las movilidades de los jóvenes y sobre todo para formarnos, para bueno, salir un poquito de esa zona de confort y avanzar a pues, conocer otros mundos, otras culturas y hacernos un poco más ricos a nivel bueno, pues, cultural y a nivel formación. No es un drama tampoco que nos tengamos que ir, porque al final las fronteras cada vez se desdibujan más y al final hoy tengo un trabajo aquí, mañana lo puedo tener a 800 o 1000 kilómetros, pero la cuestión es que siempre tengas la posibilidad de poder regresar aquí en tu hogar o formar un hogar en otro sitio. Pasamos una crisis muy grande y los más afectados fueron los jóvenes. Aquí llegamos a tener unas tasas de un 57% de paro juvenil. Ahora mismo, por suerte, se ha cambiado y sí que se está viendo que hay más trabajo y que está repuntando el empleo y rebajándose, lógicamente, el paro. Los trabajos y las oportunidades que estamos encontrando no nos alcanzan para poder emanciparnos y el hecho es que la gente, incluso sin ser pareja, está compartiendo vivienda, compartiendo gastos de coche, compartiendo muchísimas cosas, cuando antes, ¿no? Cuando ya tenías 25 o 27 años, es cuando te podías empezar a plantear ser independiente e incluso formar una familia. Lo que he percibido por el momento es que generalmente el trabajo no es que sea un poquito temporal, es extremadamente temporal y volátil. Puede ser trabajo de 1 semana, 2 semanas y en la mayoría de las ocasiones son trabajos de formación de 1 a 2 semanas o con 1 mes en las que te dicen tienes que estar 1 mes de práctica y tú te preguntas cómo puede ser que por un trabajo de camarero, de frigaplatos, de cositas que no, en realidad no tiene sentido que te tengan de prácticas porque el beneficio de tu trabajo aparece inmediatamente. Hemos notado un arrastre de otros sectores que no son los que consideramos los sectores más positivos para la empleabilidad. Por ejemplo, la industria en 20 años hemos pasado casi de un 30% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana, nos rondamos ahora el 17-18%. Esto es una destrucción de empleo de calidad. La gran mayoría de los jóvenes de la Comunidad Valenciana que se encuentran en situación de desempleo son perfiles con un alto valor con una alta formación, con un alto valor formativo. Y yo siempre he estado trabajando, el problema es que son trabajos de poco sueldo y muy estacionales. Y por eso estoy haciendo este curso de docencia para poder en un futuro, lo que quiero es dedicarme a formar. Yo creo que, bueno, efectivamente es la pescadilla que se muerde la cola, es la eterna reivindicación de los jóvenes en cuanto al mercado laboral, que es que si te piden experiencia y no la puedes obtener, pues no pueden llegar a contratarte nunca. Al final la temporalidad mata mucho las expectativas de futuro y si quieres alguna expectativa de futuro un poquito más prometedora o consigues alguna formación muy específica y que tengas mucha suerte, que justo haga falta esa formación en el mercado laboral, o te ves obligado a irte de este país y buscarte suerte un poquito más al norte. Y en cuestión al empleo juvenil, en mis años de formación, tanto en el instituto como en la universidad, en realidad nunca he encontrado ningún programa en el que pues, se hablase sobre empleo, ni algo un poquitín sobre búsqueda de empleo, el típico curso de haz tu currículum, pero que claro, siempre es más de lo mismo y nunca se hace efectivo nada, en realidad. Toda la formación que tú tienes la plasmas en papel, pero a la hora de llevarlo a cabo nadie te dice cómo llevarlo y de dónde sacar fondos para cubrir esa iniciativa. Una persona normal y corriente que no ha trabajado nunca no tiene suficiente dinero para montar una empresa y las ayudas que hay
o yo no las conozco o las que a mí me han dicho son muy pocas, no llegas a cubrir esos gastos. Es súper difícil porque desde la carrera no te dicen, ni siquiera te dan una ayuda de, oye, si quieres ser autónoma, ¿cómo debes de hacerlo? Yo me encontré, la realidad fue cuando yo salí, yo quise ser autónoma, quise montarme un negocio y vi que no sabía. Es verdad que sí que salen algunos proyectos, pero muy básicos, o sea, cursos de formación en el que simplemente tienes que asistir a unas clases y pues se pasa el tiempo de clases y igual te hacen hacer algunas prácticas, normalmente suelen ser en empresas privadas, que además te dicen de hacer las prácticas en verano por hacerle también un favor a esa empresa. Y entonces estamos pagando formación a gente que se está yendo. O sea, para mí eso es una ruina para Extremadura como para España entera. Al final, salir tan preparados de la universidad, salir tan preparados del sistema educativo y no darle una continuidad a toda esa preparación supone una pérdida de recursos que ya hemos invertido. Habían muchos recursos para destinar, pero un mal diseño institucional de todo el sistema de ayuda al desempleo, de formación para el desempleado, que no ha revertido en ocupación o tasas de inserción laboral o tasas de quitar de la exclusión gente joven que ha acabado excluida en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque lo diseña gente, lo diseñan desde las instituciones, desde la mejor de las intenciones, los legisladores en todo caso, pero no se adapta a la realidad. Los empleadores no quieren optar a esas ayudas, esas formaciones a duras penas consiguen mejorar la empleabilidad y consiguen el objetivo de una inserción laboral e incluso esos recursos han quedado sin gastar. Antes del 2009, todas las políticas de este departamento, de este centro directivo, eran dedicadas al ocio y al tiempo libre, y desde el 2009, pues ya un poco viendo la crisis que nos venía encima y las consecuencias que eso podía tener, pues nos lleva a cambiar radicalmente las políticas públicas en materia de juventud y a centrarnos en todas aquellas que promueven, que potencian y de alguna forma que ayudan a los jóvenes a adquirir capacidades, habilidades y destrezas, en definitiva, importantes para su desarrollo personal, pero también para su desarrollo y sus capacidades laborales. Estamos trabajando con diferentes direcciones generales en diferentes medidas para revertir la situación de desempleo tan grave que nos encontramos en Extremadura, ¿no? Se focalizan, yo diría, estas medidas en el desempleo juvenil en torno a un plan que sacó la dirección, la Secretaría o la Consejería de Educación y Empleo, porque en Extremadura están conjuntamente en la misma consejería, tanto Educación como Empleo. Sacó la Consejería, con la ayuda y la participación del Instituto de la Juventud, un plan de empleo juvenil dotado de cerca de 20 millones de euros, ¿vale?, destinado a jóvenes entre 14 a 30 años con fondos de garantía juvenil. Por primera vez en esta comunidad hay un plan de empleo destinado solamente a jóvenes. Entonces esa educación en el tiempo libre, esa educación en el ocio, la hemos transformado en una especie de educación en la ciudadanía, en intentar promover en ellos una serie de habilidades que se están dando allí, en ese espacio-tiempo concreto. Esa formación, esa concreción, esa realidad, esa intervención sobre el ocio para que sea ocio educativo, es lo que nosotros entendemos que podemos hacer más para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, para mejorar el hecho de su construcción como personas, que tengan habilidades para enfrentarse al mundo, que no sabemos exactamente cómo será, que está cambiando a una gran velocidad y que lo que necesitan son habilidades de tipo de empatía, trabajo en equipo, esfuerzo, que es lo que le dan las actividades que el deporte, que la cultura, que su acción con los demás pueden tener. Además del plan de empleo joven, que como he dicho, bueno, trata de retener el talento, hay una formación de jóvenes titulados, jóvenes para especializarlos, que se les contrata en alternancia con el empleo, se les da un empleo durante un tiempo y a la vez se les da una especialización en centros tecnológicos en la Universidad de Extremadura. O contratación de personal de apoyo a investigación para que hagan proyectos de investigación, se trata de retener a los investigadores, o contratación en prácticas, ¿no?, de titulados universitarios, gente de formación profesional y muchas otras medidas. Tenemos un plan de empleo autónomo, que es para fomentar un poco el empleo por cuenta propia, la capacidad de emprendimiento, y tenemos un plan de empleo regional, que es la Estrategia Regional de Empleo, y ahí pues hay un abanico muy grande de medidas, ¿no?
y medidas de todo tipo de orientación, formación, empleo, de todos los ámbitos, incluso de prevención de riesgos laborales. Las políticas de emprendimiento de la Xunta de Galicia, las que impulsan el emprendimiento en todos los sectores económicos y el cultural también, están efectivamente creando empleo, están creando empresas y están contribuyendo al crecimiento económico de Galicia, que a día de hoy es superior al de la media de España. Lo hacemos a través de formación específica, incluso formación en el rural. Galicia tiene una población muy dispersa. Galicia tiene más de la mitad de los núcleos de población de toda España. Es una característica propia. Entonces lo que hacemos es un programa que llamamos Formación a Porta, formación en la puerta. Intentamos llevar la formación homologada a lugares, a municipios en donde los menores de 30 años, las personas jóvenes, no tienen acceso a la formación. En ese sentido hemos puesto en marcha cursos este año en los que estamos formando ahora mismo a 2.000 personas, casi la mitad están en lugares en donde no tendrían acceso de otra manera. Se está trabajando la cultura emprendedora. Lo que era el Gabinete de Iniciativa Joven se convierte ahora en cultura emprendedora, que vertebra desde la presidencia un programa que llega a casi 4.000 jóvenes con 3 líneas. Junior Emprende, Teen Emprende, Esper Emprende. La intención de esto es que se vea el emprendimiento no solo como montar una empresa, sino como una forma de vida. Es decir, yo puedo ser emprendedor o emprendedora por cuenta ajena. Puedo estar trabajando en la administración pública y tener ganas de emprender y ser innovador, ¿vale? Lo que intentamos es que chicos y chicas que están en edades tempranas, en los institutos, antes de llegar a la universidad, se les empieza a meter el gusanillo, entre comillas, de lo que es el emprendimiento, ¿no? Además, con un toque y una visión diferente. No hacemos el emprendimiento como montar una empresa, sino también a través de lo social. Tienen que montar una empresa, tienen que montar un modelo de negocio en algunos de los casos, pero con los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 ODS. Entonces, se fomenta el emprendimiento, pero de una visión mucho más amplia y mucho más global. Otra propuesta que se ha sacado es la Dirección General de Acción Exterior, ha sacado un programa, una estrategia que se llama Estrategia del Retorno y Conexión del Talento, con la intención de que la gente que se ha visto obligada a irse, sepamos dónde están, cómo están y que conexionen ese talento entre otros jóvenes que están fuera, ¿no? Y que nos digan qué están haciendo para también poder acompañarles o acompañarlas y estar, bueno, pues de alguna manera en contacto directo con estas personas. Nosotros acabamos de adherirnos a un proyecto estatal que se llama Reconoce, que intenta visualizar, sobre todo para el propio usuario, qué ha conseguido en el tiempo que ha dedicado a los demás. Nos parece muy interesante, no solo por la empresa que ya empieza a tenerlo claro. Tenemos muchos casos de chavales ¿qué has hecho en este tiempo? ¿Cómo puede ser? ¿No has estudiado y no has trabajado? ¿Qué has hecho? Has hecho voluntariado. Entre 2 personas que tienen la misma titulación cogen antes al que ha trabajado en equipo. En el ámbito cultural también tenemos algún programa como puede ser pues, Juventude Crea, que es un certamen, un concurso en el que bueno, pues los jóvenes presentan sus ideas, sus propuestas, sus obras y pues, un jurado en cada una de las 13 especialidades, un jurado profesional evidentemente, pues decide cuáles son los 3 mejores proyectos. Con una pequeña aportación, pequeña o mediana, ¿no? Aportación económica, son premios de 3.000, 1.500 y 1.000 euros. Por nombrar una de las más importantes que tenemos, que es GalEuropa, es un programa de movilidad transnacional en el que los jóvenes pues, pueden realizar prácticas formativas, prácticas no retribuidas, pero lo que el gobierno aporta es que el joven no le cueste nada ni el desplazamiento, ni el alojamiento, ni manutención. Hay 3 fórmulas de acceder a este programa, a esta ayuda, que son a nivel individual, donde el joven se busca la empresa. Pues yo soy licenciado en empresariales y quiero trabajar o quiero hacer mis prácticas durante 2 o 3 meses en Milán en la empresa X, o soy pues, abogado y quiero trabajar en el bufete X, todo esto en el conjunto de la Unión Europea, exceptuando nuestro país, España. Esa es una fórmula donde el joven lo que pretendemos es que de alguna forma adquiera el compromiso, ¿no? y esa responsabilidad de buscarse la vida,
y de buscarse la empresa. Es un programa que está teniendo unos resultados excelentes, no lo dice en este caso pues, el Gobierno de la Xunta de Galicia, sino que hicimos bueno, pues un estudio en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, donde se testó pues, la oportunidad, ¿no?, de este programa, donde nos dicen que los jóvenes, una vez que regresan de hacer las prácticas, en menos de 2 meses el 67% de ellos están trabajando en sus ámbitos formativos. Puedo hablar más del programa CHOP, de Chop Oportunidad, que sí que hemos encontrado que chavales que nosotros esperamos conseguir que un 20% se planteara volver a entrar, pues hemos llegado al 75%, cosa que ha superado todas nuestras expectativas y que, por lo que estoy visitando, muchos de estos espacios donde estamos haciendo esta formación, me encuentro con un nivel que no dirías, o sea, la propia familia nos llaman diciendo, oye, ¿qué habéis hecho con mi hijo en 3 semanas? Para que empiece de repente a querer ir al espacio formativo, a tener futuro dentro de su vida, que quiero estudiar esto, quiero tal. Sobre el emprendimiento juvenil en el ámbito de la cultura y la recuperación del sector cultural en Extremadura, la verdad es que estos han sido años de trabajo tremendamente importantes para nosotros. En una parte, poder hacer un buen reconocimiento del sector que le sirva para proyectarse, para demostrar la cantidad de talento y los productos que están haciendo, fruto de su propio esfuerzo. Y eso tiene que ir acompañado también no solo de un reconocimiento y unas palmaditas en la espalda, sino de unos reconocimientos económicos que nos han permitido nos hemos podido permitir a través de la recuperación de las ayudas a todo el sector cultural en la región, desde las ayudas a las artes plásticas, las audiovisuales, las literarias y, por supuesto, las escénicas. El emprendimiento cultural no es distinto de cualquier otro emprendimiento. Las personas emprendedoras lo son en la medida en que tengan, en primer lugar, medios, recursos, apoyo, cualificaciones y competencias. Para nosotros son muy importantes la formación. Para nosotros la formación en emprendimiento es muy importante, la tutorización, en las líneas de emprendimiento cultural como en cualquier otra. Pero de lo que se trata es de mejorar las capacidades, las cualificaciones, la formación de las personas. El sector cultural es un nicho donde se puede emprender, siempre lo decimos, por eso decía al principio, no se tiene que ser emprendedor y montar una empresa de nuevas tecnologías, ¿no?, de comunicación. También se puede emprender muchísimo en el sector cultural y animamos a que la gente joven también emprenda en diferentes nichos que hay mercado para hacerlo, ¿no? Y Extremadura, por supuesto que también. La creación de las estructuras dentro de la región que nos permitan dinamizar y generar un sector económico permanentemente. Un buen ejemplo es la red de teatros. Acabamos de consolidar una red de teatros con cerca de 48 puntos y justo el día de vuestra visita, además, acabamos de aprobar un presupuesto de 1.200.000 euros que nos permita que durante todo el año se esté programando actividad teatral del máximo nivel en nuestra comunidad autónoma durante todo el año, por tanto se esté profesionalizando la industria de las artes escénicas, que viene pareja además de otro tipo de programas como la muestra de artes escénicas que nos permiten que nuestras nuevas ferias, nuestros nuevos elementos de comercio, de punto focal de comercio, tengan que ver con la cultura. Así es la muestra de artes escénicas en Cáceres durante 5 días de manera interrumpida, gente de carácter iberoamericano justamente, países de toda la región están exponiendo y hay programadores, hay marchantes de artes escénicas que están comprando las representaciones que aparecen en el Gran Teatro de Cáceres. Queremos que se cree una industria en los sectores culturales, como mínimo, obviamente en lo que a nosotros nos toca, en aquellas parcelas que nos corresponden. Las artes plásticas dependen de otros departamentos, el mundo de la edición, de la literatura, de la escritura dependen de otros departamentos, de la propia Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, pero en lo que al Instituto Valencià de Cultura atiende, es verdad que la empleabilidad en determinados sectores era muy débil, por ejemplo en el caso del teatro y de la danza,
Y lo que estamos ahora intentando, y se ha firmado hace escasos meses, en febrero de 2018, por primera vez se ha firmado en la Comunidad Valenciana un convenio laboral colectivo del sector de las actrices y los actores de teatro en la Comunidad Valenciana. La empleabilidad, por ejemplo, en el mundo del audiovisual, en lo que es la animación, en la Comunidad Valenciana hay una fuerte fuerte incidencia de lo que es la creación de la animación, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, como anécdota, en los recientes premios Goya, 2 de los 4 cortos de animación eran de la Comunidad Valenciana. Bueno, esto está haciendo que un sector de gente joven, porque la animación en audiovisual es básicamente de gente menor de 35 años. El sector cultural en Galicia tiene un nivel de ocupación o de empleo que ronda más o menos el 3% del total de empleados en Galicia. Más o menos, según los datos del Observatorio de la Cultura Galega, que está en esta propia institución, hay un poco más de un millón de empleados en Galicia. Y de ese algo más de un millón, muy poquito, algo más de 30.000 están en el sector cultural. En un sector que es bastante amplio, que va desde actividades recreativas hasta audiovisuales o turísticas o lo que sea, de edición de libros, actores, en fin. El que genera empleo tiene que ver básicamente con las actividades turísticas, actividades de entretenimiento y de ocio, también naturalmente con todo lo que es la industria, podríamos decir, de industrias culturales o industrias de la lengua. Por ejemplo, hay un empleo bastante notable para filólogos, para traductores, para gente que o bien para traducir otras lenguas o bien para traducir a la lengua gallega textos que están en castellano o en otras lenguas. Es decir, que esos son los sectores, yo creo que con más poder de atracción, ¿no? Luego hay otros pues, bastante minoritarios. Entonces, en suma, ocio y, digamos, industrias de la lengua y de la comunicación. Yo creo que sí que ayuda el hecho de que, bueno, estas acciones concretas que hemos comentado anteriormente sí que ayudan a la empleabilidad de los jóvenes. Cualquier producción que estamos ahora haciendo desde la administración, bien sea bajo la marca Teatre del Poble Valencià o bajo la marca Ballet de la Generalitat Valenciana, o los festivales que se están haciendo, por ejemplo el de Cinema Jove, dedicado exclusivamente a las primeras películas de la gente joven, sí que crean empleabilidad. Lo único que tenemos que intentar es conseguir que esa empleabilidad no sea temporal, no sea de 6 o 9 meses, que puede ser el proceso creativo, sino que se constituya en un trabajo continuo. Es tan importante ese sector que debemos estar todos informados y formados en materia cultural, estamos o no vinculados hacia ese sector. A nivel formativo, ¿qué le pediría a la administración o a las entidades que me pudieran formar a mí a nivel cultural? Pues yo creo que un poco explicarnos cómo podemos emprender a nivel cultural, explicarnos las materias concretas donde podemos emprender a nivel cultural. Así en general, sí que es cierto que a nivel autonómico pues tenemos muchas ayudas al emprendimiento, tenemos muchas charlas formativas, pero no tanto enfocadas al nivel cultural. Yo creo que es un sector que tiene muchas oportunidades y que realmente está poco experimentado por parte de los jóvenes, de nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que nos centramos mucho en las profesiones que ya conocemos, en la zona de confort, es decir, bueno, pues yo en mi caso, que hice pues Derecho, pues lo típico, Derecho, Económicas, Empresariales, y al final no vemos más allá. Como planteamiento me gusta porque creo que ese tipo de formaciones me han hecho ser la persona que soy hoy, pero no a través de políticas públicas, sino a través de formaciones autogeneradas o privadas o en otros lugares, incluso en otras comunidades autónomas o en otros países.
Entonces, como idea sería algo increíble si estuviera bien montado. Me parece una muy buena forma de plantear otra forma de hacer negocio, una forma de hacer negocio mucho más acorde a lo que realmente es tu ecosistema principal, ¿no? O sea, la sociedad directa que te rodea. Me parece unas buenas iniciativas y considero que los jóvenes, aunque cada día que pasa les cuesta un poco más a la hora de asociarse, me parece que es una forma de conducir a los jóvenes emprendedores hacia un camino que sea menos radical, ¿no? menos duro que el mero emprendedor, el que empieza desde cero. Pienso que la formación sería muy beneficiosa porque quizás se conseguiría una serie de plataformas, pero pienso que debería ligarse este tipo de formaciones, tanto si son de gestión pública como de gestión privada, deberían tratarse un poquito el carácter legislativo a la hora de montar este tipo de empresas o iniciativas. Al final te acaban tratando como una pyme, pueden llegar a agobiarte los intereses de los préstamos que tienes que solicitar, y aunque existen otras plataformas como el crowdfunding y ese tipo de cosas, son un poco peculiares. Que tenemos que potenciar dos aspectos. El primer aspecto sería potenciar más el hecho de que conozcan muy bien las figuras legales, las bases de gestión a las que pueden acogerse para crear un proyecto europeo, o un proyecto cultural, o un proyecto teatral. Y por otra parte, que no se abandonara la cultura general. Muchas veces nos damos cuenta de que nos llegan actores que incluso son de escuelas de arte dramático, que desconocen, les falta una base cultural amplia. Cualquier trabajador de la cultura, cualquier trabajador que se encargue de promocionar cultura o de exhibir o de crear cultura, debe tener un abanico, una maleta de referentes impresionante. Y a veces sí que vemos que faltan muchas asignaturas que hagan dibujos generales, pues por ejemplo de historia del teatro, historia europea del teatro, historia mundial del teatro, referentes básicos en las dramaturgias, referentes básicos en la gestión cultural, buenas prácticas en grandes ciudades. Bueno, los programas de estudio de gestión cultural en el ámbito económico dicen que el Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana, y en lo que respecta a cultura, podría llegar al 12% en el futuro, que es un gran porcentaje. Lo que pasa es que las bases muchas veces fallan las apuestas decididas, las apuestas con coherencia y con criterio por parte de las administraciones públicas, y faltan también lo que siempre se estudia, ¿no?, en gestión cultural, que es los corto plazo, medio plazo, largo plazo. Detectamos el interés por parte de los jóvenes y también que hay muchas empresas, sobre todo que están surgiendo ahora a través del emprendimiento, enfocadas al sector cultural. Aquí mismo donde estamos, en la Ciudad de la Cultura, gracias a la Fundación de la Ciudad de la Cultura, se creó un espacio de vivero y coworking donde hay muchas empresas, muchos jóvenes y no tan jóvenes emprendedores que están fomentando ideas muy buenas que tratan de sacar el potencial del sector cultural. En lo que yo he visto a lo largo de mis clases, con mis compañeros, muchos de ellos han estudiado Bellas Artes, y al encontrármelos en el curso que yo he hecho, que es una formación profesional, ves que salen de un grado superior universitario a una formación profesional. Véase porque no encuentran un trabajo específico de lo suyo. Concretamente, la mayoría de las salidas que buscan necesitan un máster o necesitan de una formación complementaria que ahora mismo tiene un precio muy elevado para las capacidades que la mayoría de ellos pueden llegar a conseguir, a pagar. Muchos de ellos no quieren tener un emprendimiento como autónomos. Muchos de ellos prefieren en sus primeros años de formación o por lo menos de inserción laboral tener una experiencia, trabajar para una empresa o para otro autónomo, pero como un emprendimiento propio todavía no se ven preparados, se ven con mucha inexperiencia, no saben, por una gran parte les haría falta esa formación como empresarios, no saben moverse en el mundo económico, ¿no?, o la burocracia de papeles.
Creo que lo que falta es quizás información y esa conexión, el saber que hay estas oportunidades, que hay estos emprendedores que están iniciando sus actividades y que realmente los jóvenes pueden aportar mucho, porque la formación que tenemos de la universidad se puede aplicar a la empresa tal cual la entendemos normalmente, pero también a proyectos culturales que pueden ser con o sin ánimo de lucro. Pero muchas veces estamos encasillados porque también son los ejemplos que vemos de, por ejemplo, si haces administración de empresas, pues acabar trabajando en una asesoría o en una empresa en contabilidad, pero realmente cualquier proyecto cultural también necesita asesoramiento, necesita trabajo contable y muchas veces los jóvenes no lo ven como una posibilidad. Pues lo que yo le pediría a una formación para un emprendimiento propio sería los documentos tal cual. Hacer yo un documento rellenando todas las casillas, por así decirlo, donde yo sepa qué corresponde a cada casilla y por qué tengo que rellenar esa casilla. Que me digan qué asociaciones o qué instituciones públicas están a mi servicio para ayudarme y para ofrecerme las subvenciones o para, por lo menos, ayudarme a moverme en ese mundo, ¿no? Si yo tengo que pedir un permiso para tener un local o tengo que tener un permiso para contratar personas, que me digan exactamente los papeles reales y qué movimiento tengo yo dentro del sector de la cultura para hacerlo. Después también nos damos cuenta de que muchas veces los alumnos que llegan desconocen las estructuras culturales como tal, es decir, les falta mucha formación en gestión de empresas, en organización de las figuras legales, en cultura general. Muchas veces desconocen el vocabulario básico de cualquier producción teatral o de cualquier producción escénica, y la verdad es que vemos por una parte que están muy preparados a nivel de lengua, a nivel de ofimática, a nivel de redes sociales, a nivel de comunicación, pero desconocen la base cultural y humanística que van a tener que promocionar y que crear. Yo fundé junto con Emilio Froja hace unos años el Instituto Galego do Talento. Nuestra idea inicial era crear un punto de encuentro tanto para los jóvenes con talento como para las instituciones y empresas, generar espacios de trabajo y de generación de sinergias, porque detectamos durante nuestra época universitaria y colaboración con otras asociaciones que muchas veces había mucha desconexión entre los jóvenes que se estaban formando y las empresas e instituciones de cara a la vida laboral y profesional de los jóvenes. Tras el éxito y la buena aceptación tanto dentro de los jóvenes como instituciones y empresas, decidimos seguir organizando tanto talleres como formaciones y una feria anualmente. Hemos ido creciendo tanto en aceptación como en repercusión, por lo cual ahora tras el traslado de Emilio a Madrid, decidió abrir el Instituto Galego do Talento en Madrid también. La orquesta es un proyecto que comenzó hace 2 años y medio aproximadamente y en ese momento yo terminé de estudiar la carrera de dirección de orquesta y necesitaba una orquesta para dirigir, quería una orquesta para dirigir. Y entonces se me ocurrió crear una asociación e invitar a los músicos de Mérida a que participaran en ella. Y 2 años y medio después, aquí seguimos. Empezamos con aproximadamente 15 niños, algunos de ellos no sabían ni leer una partitura, pero querían tocar música, entonces se les dio la oportunidad. Y actualmente estamos preparando un proyecto educativo para final de curso, un musical, y la orquesta ha crecido hasta 71 músicos, que es lo que tenemos hoy en este momento trabajando. A los jóvenes de esta comunidad, si tú les das algo en lo que creer y en lo que ilusionarse, vienen de cabeza siempre. Entonces ya te digo, somos casi 300 personas trabajando y a final de junio tendremos el resultado, espero. Nosotros la verdad es que estamos muy contentos con las formaciones que hemos desarrollado porque vemos que cuando salen al mercado laboral salen mejor, salen más preparados, saben más concienciados y también conseguimos que gente que no está preparada no salga. Porque no es solo bueno que salgas mejor, sino que cuando tú no estás preparado, que pares y que te vuelvas a preparar, que vuelvas a dar una vuelta y que después te presentes. Entonces, han sido realmente positivas. Cierto es que es imposible conseguir el 100% de éxito porque no lo conseguís en nada. Actualmente, la media está en 2 de cada 10 empresas que mueren antes de los 10 años. Nuestro objetivo es llegar a 5 de cada 10, es decir, conseguir que 1 de cada 2 funcione, y estamos consiguiéndolo.
La Asociación de Escultismo nace hace ya bastantes años, fue una asociación que se creó como de ámbito local, con jóvenes emprendedores porque tenían muchas ganas de emprender, hacer proyectos y hacer actividades para niños, campamentos, y bueno, de ahí surge una amistad entre los componentes y a raíz de eso nos dedicamos a proyectos sociales. Los jóvenes que componen el grupo son jóvenes estudiantes, hoy en día, desempleados, claro está, y es por ello que nuestra asociación no recibimos cuotas de estos jóvenes porque no pueden pagarlo debido a su situación económica. Yo creo que el festival es un festival de artes y muy disciplinar. La danza tiene un peso importante, pero también hay otras áreas de las artes y entonces es muy amplio. Entonces también nos da un abanico de poder abarcar a mucha gente. Bueno, yo creo que nosotros le damos bastante importancia a contar con gente joven, porque además estamos siempre abiertas precisamente a nuevas ideas y a que siempre haya alguien que tenga una idea mejor que la nuestra. O sea, creo que eso es fundamental, ya pueda ser más joven o más mayor, pero es cierto que la gente joven siempre suele aportar una mirada que tú, conforme vas cumpliendo años, vas perdiendo una perspectiva, ¿no? Bueno, pues, que a los jóvenes, a lo que pertenecen ellos, llega un momento en que tú empiezas a desconectarte conforme va pasando el tiempo. Nosotras estamos súper abiertas, eso sí, a que venga la gente a hacer entrevistas y también pedimos, pues bueno, cierto nivel, también de formación y también de capacidades, desde lo que es la realidad de hacer, por ejemplo, el Festival de Sentidos con todo lo que implica, ¿no? Ya no solamente la formación, sino habilidades también de las personas a la hora de resolver situaciones, imprevistos. Yo creo que es importantísimo que la formación, bueno, aparte de que nosotras apoyamos, lo más importante para nosotras es que la educación está todo, o sea, ahí reside realmente el futuro a todos los niveles, y para mí falta arte y cultura en la educación. Y para mí la cultura es fundamental que entre como sea en el mundo escolar, o sea, lo veo algo fundamental. Y luego cuando hablamos ya de especialidad con el máster o la universidad, falta hacer las cosas de manera más práctica, o sea, creo que el lado teórico, lo experiencial es necesario. La Asociación Porta da Vila es una asociación pequeña de un municipio de aproximadamente 13.000 habitantes y trabajamos en el desarrollo sostenible en el ámbito local y enfocado sobre todo a trabajar con jóvenes. En el sentido de cómo percibimos el drama del desempleo juvenil, bueno, consideramos que es un problema grave de nuestra comunidad autónoma por toda la frustración, por una parte, que genera a los jóvenes y por otra parte, que jóvenes bien formados, como son la mayoría de jóvenes gallegos, no estén desempeñando una actividad laboral, también es una pérdida de riqueza para nuestra región. Entonces, en ese sentido, trabajamos con los jóvenes, por una parte, a través de la educación no formal, desarrollando sus habilidades y competencias para que se puedan enfrentar al mercado laboral, digamos, con mejores condiciones. Vimos esta ventana de oportunidad y consideramos que había que trabajarla porque, bueno, en nuestro municipio y en lo que es los alrededores de nuestro municipio, bueno, solo existía una carpintería de Ribeira que está regentada por una persona, bueno, pues de cierta edad y no iba a tener un relevo generacional a la vista. Entonces, bueno, pues ante la posibilidad de que estos conocimientos se pudieran perder, pues cogimos un poco el testigo y, bueno, pues se están organizando cursos de carpintería de Ribera para jóvenes. Nuestra asociación es Fair Play, de Navallar de Pela, un pueblecito aquí de al lado, y lo que se dedica especialmente es una asociación juvenil, y es hacer actividades para los jóvenes y que estos sean partícipes también en actividades y cosas que se realicen en nuestro pueblo. Que los chavales que no se apunten solo al fútbol, al voleibol, que hay gente que no le va tanto ese rollo, pues tenga otras alternativas. Nosotros tenemos un proyecto con el ECC, con un centro joven en el pueblo, y entonces allí lo dinamizamos. Entonces hacemos actividades allí y entonces la gente que no
participa en otros deportes o en otras actividades, pues puede ir allí a hacer las actividades que nosotros proponemos. Y era pues una carencia que había en el pueblo y nosotros la suplimos. Escena Erasmus nace en 2009 a partir de 3 compañeros de la universidad que ya habíamos acabado nuestras respectivas carreras y entonces estábamos en proceso de creación de nuestra propia compañía de teatro y no solo, sino que también íbamos a crear una empresa de gestión cultural. En ese momento nos damos cuenta de que hay un hueco muy interesante en la ciudad de Valencia y es que, como tal, la ciudad de Valencia es la que recibe más estudiantes Erasmus de toda Europa, en torno a los 5.000 al año. Y nos damos cuenta de que muchos de esos estudiantes, cuando llegan a la Universidad de Valencia, lo primero que preguntan es dónde pueden desarrollar sus aptitudes artísticas, sus aptitudes culturales, sus aptitudes creativas dentro de la casa. Por lo que nosotros empezamos a investigar y a pensar en que sería bueno crear un taller internacional de teatro, también como forma de aprovechar todo ese potencial creativo y artístico que tienen todas las personas que llegan de todas las nacionalidades de Europa. Y proponemos a la Universidad de Valencia, a través de nuestra compañía de teatro CRIT, el hecho de crear el proyecto teatral europeo Escena Erasmus. La Universidad de Valencia desde el primer momento le gusta mucho la idea, apoya la idea y hacemos el primer año y con una acogida muy grande de unas 300 personas que se presentan al casting y a través de ahí pues creamos el primer taller de formación actoral y los primeros espectáculos, que tenemos la suerte también de que luego gana el proyecto del Ministerio de Cultura de Las Huellas de la Barraca y nos permite girar por 40 pueblos de España durante todo el verano. Hemos tenido compañeros ya que se han dedicado más a la dramaturgia, compañeros que se han dedicado más a la dirección, a la actuación, a la interpretación, a la gestión cultural como tal, a la producción de espectáculos. Y sí que vemos en todos ellos una sensibilidad especial por crear cultura con un hecho de carácter social. Es decir, para que la cultura que creamos a través de Escena Erasmus tenga un beneficio en la sociedad. Y la verdad es que ese sería uno de los puntos comunes que más valoramos.